Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Si no han visto la última semana aquí en realidad en el canal, bueno, ha sido porque estuve con una penalización por parte de YouTube, lo que no me permitía subir ningún tipo de contenido. Esto duró aproximadamente una semana, pero ya estamos de vuelta. Así que bueno, así están las cosas hoy día, muchos de ustedes lo saben. Y vamos a pasar a mejores aguas ahora. Y les traigo una información que les va a dar para pensar. Con esta información que les voy a revelar el día de hoy, probablemente van a poder entender mucho mejor algunas de las cosas que están pasando en nuestro continente. Me refiero a América Central, el Caribe y América del Sur. Esta información les va a permitir abrir un poco los ojos a lo que realmente puede estar sucediendo en nuestro continente. Muchos ven de manera simplemente ingenua el hecho de que el mapa se esté tiñendo de rojo, como llaman. Pero vamos a ver hoy día que aquí hay mucho más de lo que aparece en la superficie. Y como siempre nos vamos a sumergir en una historia. En una historia que narra las últimas décadas de la historia de América Latina. Así que pongan mucha atención a esta información que estoy seguro que a muchos les va a destapar la cabeza literalmente con lo que van a oír aquí hoy día. Por supuesto debo de decirles que esta información es para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, tomen esto como una referencia. No crean nada de lo que salga aquí sin hacer ustedes su propia investigación, pero les garantizo que lo que les traigo hoy día está muy bien documentado. Así que después de este pequeño corte, vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Quédate con nosotros. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el programa del día de hoy y vamos a hablar de el Foro de Sao Paulo. Vamos a hablar del Pacto de Princeton, que muchos estoy seguro que ni siquiera han escuchado de esto. Vamos a hablar cuáles eran los objetivos de este pacto y cómo se relacionan con el Foro de Sao Paulo. Vamos a ver algunas ONGs también que están facilitando de alguna manera este proceso según la documentación que hay hasta el momento. Probablemente lo que más les llame la atención de todo lo que van a oír el día de hoy es cómo ciertas agendas que parecen coexistir de manera completamente separada, producto de los discursos superficiales que hay, aquí confluyen. Confluye de alguna manera la crítica hacia el neoliberalismo, confluye también la crítica hacia el imperialismo, confluye todo esto con un plan en común. Este plan en común es hacerse con el control de toda América Latina. Y para eso no se escatima con quién uno se va a aliar para poder conseguir este objetivo. Por supuesto, en la superficie todo se ve muy distinto. Y lo que vemos siempre en la superficie es esta gente peleándose entre izquierda y derecha y el discurso antiimperialista y todo ese tipo de cosas que vamos a ver que no es tal el día de hoy. Así que, para poder entender esto, hay que partir explicando qué es el Pacto de Princeton, que lo definió muy bien en un artículo de Valeria Infram-Michelagnoli. Ella dice que hace 3 años empezó a investigar sobre las nuevas herramientas del avance de la izquierda, como por ejemplo el feminismo, el lobby LGTB, el indigenismo, el ecologismo, los derechos humanos distorsionados en favor de los criminales, el multiculturalismo, entre otros, y dice ella que se dio cuenta que la mayor parte de estos movimientos sociales y partidos políticos que en Paraguay apoyaban y promocionaban las causas citadas estaban relacionados con el Foro de Sao Paulo en general. El mismo patrón se cumplía en casi todos los países de Latinoamérica.
Al mismo tiempo, ella estaba mirando a Europa, dice, y a Estados Unidos, y veía cómo estos mismos fenómenos llevaban décadas desarrollándose en esos lugares. En mi desconocimiento, dice, me preguntaba, ¿cómo es posible que el marxismo cultural, que en Latinoamérica es impulsado coordinadamente desde el Foro de Sao Paulo, la organización revolucionaria narcopolítica, que lleva casi 3 décadas imponiendo regímenes totalitarios en la región, esté tan adelantado en supuestos países democráticos y de primer mundo? Algo no cerraba. Debía haber un factor común. Lentamente, dice ella, fui armando un complicado rompecabezas estudiando sobre el socialismo fabiano, su influencia en los grandes centros de poderes políticos y económicos mundiales. Fui viendo cómo a través de la historia se han dado alianzas muy improbables, pero no imposibles, como por ejemplo Wall Street financió la revolución bolchevique en 1917, o cómo los Rockefellers apoyaron la revolución comunista de China. Una idea tomaba fuerza, el entendimiento de que el comunismo podría ser el instrumento de dominación de los grandes capitales del mundo. Capitales formados en general con protección de los gobiernos de turno o por medio de monopolios, expulsando a los competidores y reduciendo la competencia. Empecé a entender que mucho de la historia reciente y no tan reciente estaba moldeada por los dueños del mundo. Empecé a ver que la ideología comunista genocida y liberticida por definición solo sigue existiendo por una poderosa fuerza tras de ella, financiación constante, apoyo permanente de los grandes poderes mundiales. Pero me seguía preguntando, ¿en qué momento el Foro de Sao Paulo, amenaza continental, coordina acciones con la izquierda internacional, que hacía lo suyo además en Europa y en Estados Unidos? Fue entonces que el libro O Eixo do Mal Latino-Americano y a Nova Ordem Mundial de Heitor de Paula llegó a mis manos. En ese libro leí sobre el Pacto de Princeton, que era el punto de encuentro que estaba buscando para avanzar en mi rompecabezas. El Pacto de Princeton se firma en 1993 entre Fernando Henrique Cardoso, que de ahora en adelante en algunas partes vamos a llamar de FHC, en representación del diálogo interamericano, pongan mucha atención con ese nombre, esa fundación, el diálogo interamericano, y por supuesto Lula da Silva, en representación del Foro de Sao Paulo. Este encuentro fue coordinado por nada más ni nada menos que Warren Christopher. En aquel entonces era, por supuesto, el secretario de Estado de Bill Clinton, y en ese pacto se sentaron las bases sobre algunas estrategias para Latinoamérica. Estas estrategias, entre otras, era el blanqueamiento de la izquierda radical marxista revolucionaria, que justamente en el marco de este objetivo que hemos visto llegar a los gobiernos de nuestros estados a exterroristas como por ejemplo Pepe Mujica, Dilma Rousseff, García Lineras, Michelle Bachelet, la propia candidatura además de Petro, incluso el ignominioso acuerdo de paz con los narcoterroristas de la FARC, que se dieron en cumplimiento de este punto de la agenda. También hablaron del control poblacional, el debilitamiento de la Iglesia Católica, debilitamiento de los partidos políticos de la élite, debilitamiento de las Fuerzas Armadas y el compromiso a contribuir con la apertura comercial de Cuba. Por supuesto, mientras no les afectara su gran negocio que es el turismo y pudieran seguir recibiendo dólares. Así que vamos a profundizar un poco sobre los protagonistas de este pacto, de acuerdo a este excelente artículo de Valeria Insfram Michelagnoli. El diálogo interamericano aquí, que es uno de los elementos claves, se funda en el año 1982 y es un think tank líder de la política estadounidense y exterior que aglomera a banqueros internacionales, sus ONGs, sus fundaciones también. Para que se hagan una idea de quiénes están aquí y vean, empecemos a ver las relaciones que hay aquí. Por supuesto, algunos de ellos son el grupo Rockefeller, el grupo Bilderberg, la familia Bush y Kissinger, The English Royal Institute, la Reserva Federal Norteamericana, la Universidad de Yale, entre otros. Como se ve, en este grupo de personas y organizaciones podemos encontrar a grandes billonarios del planeta y a muchas personas de todo el mundo con gran influencia en sus países. El diálogo interamericano creó el decálogo de la globalización. El decálogo serían los 10 puntos que deberían ser obedecidos para que el proceso de globalización se dé, cediendo a los intereses de estos grupos mencionados. Estos son los más importantes. 1. Desmontar los estados nacionales. 2. Desmoralizar las religiones tradicionales. 3. Forzar el desempleo. 4.
limitar el desarrollo de los países con la propaganda del chantaje ambientalista. 5. Disminución de las Fuerzas Armadas en los países. 6. La cultura de la paz, los derechos humanos y el desarme. Y 7. Reducción drástica de la población. 8. Es la agenda de género. Y 9. La liberación de las drogas para la pacificación química de las mentes inquietas. Y número 10. La diseminación de las prácticas de control mental a través del Instituto Stanford y Tavistock. El número 11 es el control de la educación. Bueno, vamos a ver ahí por qué aparecen 10 puntos. Yo tengo 11. Parece que hay un error en la puntuación. Pero no importa. El tema aquí es que este decálogo, vamos a decir que son 10, no solamente suena familiar, sino que es la misma gente reunida hoy día en el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, elaborando ahora, o antes digamos, en los años 80, una agenda que podría ser tomada como uno de los muchos antecedentes de la agenda global actual. Mismas personas, mismos objetivos. ¿Qué les parece? Les apuesto que esto está captando su atención. Vámonos un poco para entender la figura ahora brevemente del Foro de Sao Paulo, que fue fundado en el año 1990 en la ciudad de Sao Paulo, entre Fidel Castro, Lula da Silva. El PT, Brasil y el Partido Comunista Cubano convocaron a sus aliados para un encuentro de partidos y organizaciones de la izquierda de LATAM y el Caribe. Aquí se presentaron 48 delegaciones de 14 países y vale la pena citar algunos de los partidos políticos que formaban parte de estas delegaciones para poder dimensionar el verdadero carácter revolucionario y violento del Foro de Sao Paulo desde ya su fundación misma. Tenemos de entre los que más resaltan el Partido Comunista Argentino, el Partido Intransigencia Revolucionaria, Partido Revolucionario de los Trabajadores. En Bolivia, el Eje de Convergencia Patriótica, el Partido Comunista Boliviano, el Partido de los Trabajadores, el PT, por supuesto. En Brasil, el Partido Comunista del Brasil, el Partido Comunista Brasilero, el Partido Democrático Trabajador, Partido Socialista Brasilero, Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica, que después fueron las FARC, ¿cierto? Creadas por el mismo Partido Comunista Colombiano, y la Unión Patriótica fue el primer partido político de los narcoterroristas, además, según este artículo. El Partido Comunista de Chile, por supuesto, infaltable, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, el Partido Comunista Cubano, por El Salvador, el Frente, Farabundo Martí, de Liberación Nacional, el FMNL, el Partido Comunista del Ecuador, Partido Socialista del Ecuador. En México, Partido por la Revolución Democrática, el Partido Popular Socialista, Paraguay, Corriente Patria Libre, brazo político de los terroristas del EPP, y el Partido Comunista Paraguayo, Partido Comunista Peruano, Partido Unificado Mariateguista y Partido Comunista Revolucionario República Dominicana, Partido Comunista Dominicano. Uruguay, Frente Amplio, Tupamaros, Frente de la Izquierda de Liberación, Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento 26 de Marzo, Partido Comunista de Venezuela, etc. Eso para que se hagan una dimensión y del espectro político que pertenecen estos grupos, y aquí no se entiende nada, ¿cierto? No se entiende nada. ¿Qué hacen estos reunidos con el archienemigo que es Estados Unidos y trabajando aquí con este tipo de personajes que aparecen más arriba? Pero sigamos avanzando, porque esto se pone más interesante. Bueno, este Foro de Sao Paulo fue pensado para recuperar en América Latina lo que el comunismo había perdido en Europa del Este. O sea, transformar el mundo latinoamericano en una nueva Unión Soviética, teniendo por modelo a Cuba y posteriormente al socialismo del siglo XXI del castrochavismo. Aquí volvemos al punto de las alianzas improbables a simple vista, pero no imposibles, sobre todo cuando uno empieza a bucear en esta historia no contada que siempre va detrás de la oficial. Sobre el tema cito a Heitor G. Paola: el Pacto de Princeton, dice, fue una táctica política dentro de una estrategia mucho más antigua y establecida a largo plazo. Reunidos el diálogo interamericano y el Foro de Sao Paulo, estaban realmente reunidas las corrientes socialistas fabiana y marxista para ajustar una política común para el Brasil y Latinoamérica dentro de los objetivos mundiales de más largo plazo. En perfecta convivencia, dos grupos aparentemente antagónicos en el colectivo popular han operado en conjunto para desarrollar en Latinoamérica por casi 30 años una serie de estrategias políticas y sociales de gran perjuicio para nuestros países. Desde gobiernos totalitarios con ropaje democrático han desarrollado políticas de gran impacto y lesivas a nuestras sociedades. El enfrentamiento ciudadano que sufrimos al verse atomizadas nuestras sociedades nos han robado la paz social necesaria para que nuestras naciones se desarrollen y prosperen, dividiendo a las sociedades, creando el caos y
centralizando el poder. Si analizamos los objetivos que estos grupos de poder han establecido juntos o por separado, se han cumplido o están en camino a cumplirse. Millones de idiotas útiles luchan contra sus propias instituciones de sus repúblicas por causas supuestamente antiimperialistas, sin saber que son agentes de los más criminales imperios que gobiernan el mundo, sin saber que han sido lavados de cerebro por tácticas de manipulación mental creadas en los institutos de control social y los centros de poder mundiales. Es oportuno recordar aquí el informe Kissinger de 1974, que rezaba lo siguiente, abro comillas: se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que hacen inviables las políticas de control de natalidad. Los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos naturales de los países previamente reeducados en los países del norte, cierro comillas. Hoy, esto mismo se aplica para toda la agenda del marxismo cultural. Desde el año 2019 tenemos en escena al llamado Grupo de Puebla, que no es otra cosa que la élite política e intelectual del Foro de Sao Paulo. Esta vuelta incluye oficialmente a representantes de la izquierda española ahora. Es el Grupo de Puebla el que marca ahora la agenda para Iberoamérica. Algunas de las líneas de esa agenda son: 1. Agenda progresista, aborto, legalización de drogas, promoción del homosexualismo y la identidad de género, defender la relatividad de los valores establecidos. 2. Desmitificar la religión. 3. Controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político, fomentando la lucha de clases. 4. Introducir en el ejército personas afines al partido. 5. Magnificar la corrupción de los partidos tradicionales. 6. Perseguir a los grandes empresarios para que huyan del país. 7. Expropiaciones masivas de terrenos y empresas. 8. Colocar en manos del Estado todos los bienes de producción. Y 9. Reforma de la Constitución y de las leyes electorales, entre otras. ¿Quién podría a estas alturas decir que esto no está pasando? Pero esto es solo el comienzo. Pongan atención, porque la conclusión de este artículo dice: la mirada rápida que hemos hecho organizaciones como el Diálogo Interamericano, sus integrantes, sus objetivos, nos da la pauta de que son los mismos grupos empresariales y o personas que desde hace décadas operan en el Foro de Davos, que sin ser electos ni por un Estado, deciden los destinos de la humanidad arbitrariamente. Luego del análisis realizado queda en evidencia que el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla es el brazo ejecutor de la agenda globalista en Iberoamérica desde hace décadas. El Foro de Sao Paulo ha desarrollado durante años un lento y continuo proceso de subversión ideológica en nuestros países. Han implementado gobiernos totalitarios, han empobrecido y desmoralizado a nuestros pueblos de una forma criminal. El socialismo fabiano y el marxismo revolucionario terrorista son dos caras de una misma moneda. El cinismo de los líderes de izquierda que firmaron el Pacto de Princeton debe ser expuesto y denunciado. Tenemos la superioridad moral de la verdad y la ética. No nos achiquemos ante poderes ilegítimos. Llenémonos de valentía ante los miserables que nos someten y quieren destruirnos. Quieren destruir no solo nuestras naciones, vienen por nuestras familias y nuestros propios hijos. Es hora de despertar, queridos iberoamericanos, y de luchar por nuestra libertad, por nuestros valores, por nuestras tradiciones y por nuestra fe cristiana. Patriotas de Iberoamérica, unamos fuerzas, sí, por una patria grande, pero una patria grande libre, independiente, que vele por nuestro capital humano, nuestros recursos e intereses. El Pacto de Princeton es la verdadera alianza para la miseria y el sometimiento de Iberoamérica. Debe ser profundizado para desenmascarar el juego macabro con el que nos flagelan. Bueno, ahí tienen el excelente artículo está publicado en socialinvestigation.org. Es un artículo de Valeria Insfram Michelagnoli que habla de este tema y me introdujo a mí justamente en entender un poco cómo era este tema del Pacto de Princeton. Pero vamos más allá, porque estoy seguro que esta información no la van a encontrar recopilada de esta manera en otro lugar. El pacto entre el Foro de Sao Paulo y el Diálogo Interamericano, pongan atención a ese nombre, el Diálogo Interamericano, se dio en enero de 1993 en Princeton, donde Lula y Fernando Enríquez Cardoso firmaron un pacto entre el Foro de Sao Paulo y el Diálogo Interamericano. El punto de partida de este diálogo fue la certeza de que con el derrumbe de la Unión Soviética, la izquierda latinoamericana necesitaría un nuevo punto de apoyo, principalmente de carácter político, esta vez con capacidad de movilización popular, que los llamados socialistas en democracia, en Brasil, el PSPD, por ejemplo, no tuvo.
Todo esto para poder sustentar los puntos esenciales que tenían de su proyecto continental, incluso porque algunos dependían directamente de la concordancia entre la teoría y la capacidad que tenían realmente de movilizar al pueblo. Todo esto aparece en la página 209 del libro de Heitor G. Paola, El eje del mal latinoamericano, o eixo do mal latinoamericano, y un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Así que lo pueden encontrar ahí. Aquí tenemos el número 1, los fundamentos y objetivos de este pacto: limitar la migración a Estados Unidos. Se habla del control demográfico y debilitamiento de la Iglesia Católica, del aborto, la esterilización, la unión homosexual, el uso de anticonceptivos, el adoctrinamiento de los niños a través de la educación sexual, el debilitamiento de la Iglesia Católica, especialmente con la evangelización de los apóstoles, entre comillas, de la teología de la liberación, el corrompiendo la doctrina, los sacramentos, los sacerdotes, minimizando su presencia e influencia también en la población. Este es un tema no menor que hay que saber interpretar de manera correcta, porque si bien es cierto, todo lo que ha pasado en la Iglesia Católica que involucra la corrupción, el abuso de menores, hay que denunciarlo completamente, pero aquí además se trata de reemplazar completamente cualquier tipo de institución religiosa, cualquier fe, la fe en Dios de los hombres. En realidad eso es lo que persiguen. Va mucho más allá de la Iglesia en sí, pero obviamente debilitan a la Iglesia Católica, y esto es algo innegable. Y ya se ha hablado de cómo se ha corrompido la doctrina a través de la teología de la liberación. Pero bueno, esos son temas de discusión. Lo importante es que entiendan también el punto C aquí, que es el debilitamiento de los partidos de élite, entre comillas, acusaciones de corrupción contra ellos, debilitamiento de las Fuerzas Armadas y guerra simétrica, la política de 2 pesos, 2 medidas. Bueno, en resumen, lo importante que hay que entender aquí es que hay un verdadero pacto estratégico aquí, y en la primera parte se estudió la diferencia fundamental entre política y estrategia. Nos referimos a este libro, ¿cierto?, que les mencionaba recién, donde aparece todo esto, y en este caso el pacto de Princeton no es más que una táctica política dentro de una estrategia que es mucho más antigua y de largo plazo. Reunidos el diálogo y el Foro Internacional Interamericano de Sao Paulo, las corrientes socialistas marxistas y fabianas se unieron realmente para ajustar una política común para Brasil y América Latina dentro de objetivos mundiales a más largo plazo. Objetivos mundiales a más largo plazo. Ya vamos a ver también de qué se trata eso. Pero centrémonos ahora en el diálogo interamericano, que aquí es clave, que es otro foro privado de discusión. Este fue creado en el año 1982 por iniciativa, como les decía, de David Rockefeller, y es hoy día el principal dentro de las discusiones políticas del hemisferio occidental. De Brasil, entre otros, destaca como miembro el nombre de Fernando Enrique Cardoso, quien ocupa una silla en esta junta directiva. Este foro influye en la constitución de poderes regionales, brinda apoyo financiero, además político y estratégico, a fuerzas alineadas con la implementación de estructuras globales. Está ligado, además, por supuesto, al Partido Demócrata Americano con una tez socialista fabiana, y representa el falso neoliberalismo de Adam Smith, de libre empresa, desregulación y privatización de las actividades económicas. Los partidos brasileños, PT y PSPD, ya contaron con el apoyo de este diálogo, ¿cierto?, interamericano, siguiendo sus recomendaciones. Pero hay algo que es clave entender aquí, que en el fondo funcionó este pacto de Princeton y tuvo tanto éxito en el Brasil que la izquierda llegó a ocupar la silla presidencial durante 23 años, más que el régimen militar, por supuesto, que gobernó desde 1964, recordemos, hasta 1985, periodo además que en el Brasil hubo un gran impulso y mucho desarrollo. Gran parte de toda la infraestructura importante que tuvo el país se construyó durante ese tiempo. Todo esto frente al estancamiento, además, y el atraso político, social y económico que dejó por sus sucesores de izquierda, cuya mayor obra fue el robo que hicieron desde las arcas públicas. Se estima que alrededor de 10 billones de reales, esto es superior al PIB brasilero, actualmente 7,3 mil millones de reales, se estima que fue el robo que se hicieron desde arcas públicas. El tema aquí es que este pacto reconocía una izquierda formal, representada por Lula y el PT, y todas sus comparsas de izquierda que deberían competir en las elecciones brasileras con una derecha fake news, una falsa derecha representada por el FHS, su partido el PSDB,
y toda la camarilla de izquierdistas haciéndose pasar por derechistas. Pero sigamos avanzando porque esto se pone mucho mejor, porque hay un artículo que se llama Droga Transnacional por Federico Adisi, que es un artículo interesante que está publicado en nsn.com.ar, donde podemos ver otras aristas de esto, y habla del diálogo interamericano. ¿Qué es el diálogo interamericano? Bueno, de alguna manera todo esto comenzó con Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, que firmó la Directiva de Seguridad Nacional número 77. ¿Qué era esto? Asignaba a la CIA la instrumentación del proyecto Democracia, que se denominó NED, y los objetivos que había para los países hispanoamericanos. El diálogo interamericano emprendió su primera gran campaña por la legalización del uso de drogas en 1986. Vuelvo a repetir aquí que este tema de la legalización del uso de drogas tiene otro objetivo, que es que la juventud no se involucre políticamente en ciertas cosas. Entonces, y esto lo estudió la KGB durante mucho tiempo, y quien participó en eso fue nuestro amigo, el ex agente soviético Yuri Bezmenov, que justamente lo enviaron a donde un gurú, a la India, donde iba John Lennon y otros, y estaba estudiando el comportamiento de los hippies, de la gente que los seguía en aquel entonces, y la KGB se dedicó a estudiar esto. Así que no es raro que aparezca la CIA con lo mismo. Así que hay que entender el contexto histórico de este tipo de operaciones también, donde se le asignaban a las agencias de inteligencia este tipo de operaciones. Volvamos al proyecto Democracia. El proyecto Democracia fue una creación de la Comisión Trilateral a consecuencia de otros factores. Por ejemplo, ellos dicen aquí, los argentinos, que era producto de factores como la Guerra de las Malvinas. Y los centros del poder mundial con Kissinger, Rockefeller y McNamara a la cabeza no podían permitir brotes nacionalistas que desequilibraran el tablero de la geopolítica internacional. Había ya llegado el momento de reemplazar las hasta entonces serviles dictaduras militares. La doctrina de seguridad mediante que instaló débiles, condicionadas y corruptas democracias en la región. Pero ahora las mismas debían subordinarse a una agenda preestablecida por el supranacionalismo. Así que las medidas aquí del proyecto Democracia fueron anunciadas como política oficial de Estados Unidos por Ronald Reagan en un discurso ante el Parlamento británico. Es clave entender esto porque el apoyo de Estados Unidos a este plan no se limitó a lo anteriormente señalado, sino que además comprometió funcionarios de alto rango. A la fundación de este diálogo interamericano, esto fue justamente el 15 de octubre del año 1982. Bueno, ¿quién fue? El secretario de Estado George Shultz, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos Thomas Enders, el infalible David Rockefeller, por supuesto, Cyrus Vance y Elliot Richardson. A la vez estaban representados los bancos Chemical Banks, el Chase Manhattan, el Maine Midland, Bank of America, Morgan Guaranty, entre otros, para que se hagan una idea de quiénes estaban ahí. Así que la idea aquí era simple en 1982. El encargo que recibió el diálogo interamericano era el siguiente: democratización del continente, desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, desprestigio de la Iglesia Católica, derecho de la Unión Soviética a expresarse sobre una zona de influencia en América Latina y legalización de estupefacientes. Toda esta idea, en síntesis, era despenalizar las drogas. Esta fue concebida, por supuesto, por los grandes centros de poder mundial ya en la década del 70 y los 80. En particular, fue impulsada por la Comisión Trilateral, el CFR, el DI y el PD, que son los que hemos mencionado acá ahora. Estos son instrumentos de presión, de lobby, etcétera, en pos de todas estas políticas que estaban generando. ¿Qué más hay aquí? Hacia el año 2009, la política imperial con el tema de las drogas tuvo un gran giro, introduciendo el mentiroso concepto de la reducción de daños y la no criminalización de los adictos. ¿Adivinen quién estaba metido aquí? Bueno, el señor Jorge, el tío Jorge, ¿cierto? Quien financia e intenta ejecutar el proyecto en toda Latinoamérica a través de su Open Society. Pero sumerjámonos un poco más. Vámonos al diálogo interamericano, que es esta organización que les dije que era clave. ¿Qué es el diálogo interamericano? Bueno, involucra, según la propia definición que hay en su sitio web de dialogue.org, dicen: el diálogo interamericano involucra a nuestra red de líderes mundiales para fomentar la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Juntos trabajamos para dar forma al debate sobre políticas, idear soluciones y mejorar la cooperación dentro del hemisferio occidental.
Bueno, entre otras cosas dicen que tienen su sede en Washington, dicen que llevan a cabo su trabajo en todo el continente norteamericano, americano en general, y tienen asociaciones con instituciones líderes de todo el mundo. Su junta directiva dice que está compuesta por personas de diferentes partes. Hablan de su membresía, por ejemplo, que tiene más de 100 ciudadanos distinguidos de los Estados Unidos, Canadá y 21 países de América Latina y el Caribe. Y por supuesto están metidos en el tema de la energía, en el cambio climático, en las industrias extractivas, en la educación, en la unión, integración entre Asia y América Latina, en el tema de las migraciones, las remesas, el desarrollo y por supuesto en el tema de la política de seguridad y drogas, la igualdad social, los derechos de género, el futuro de América Latina, economía, finanzas y comercios, gobernabilidad democrática, relaciones interamericanas, etc. Y lo más interesante aquí es quienes la componen. Dentro de sus expertos aparecen personas como Ricardo Lagos, ¿cierto?, representando a Chile, solamente para que se hagan una idea. En Colombia, Enrique Carrioza. Venezuela, Juan Carlos Carvalho. México, Iván Sánchez. Estos son los expertos, ¿cierto? Y en Chile está María Paola Luxich, por ejemplo. ¿Quién más? En Nicaragua, Ramiro Ortiz Mayorga. Panamá, Stanley Mota. Nicaragua, Carlos Pellas Chamorro. El Salvador, Ricardo Poma. Y así. Herman Sifontes, Tobar, de Venezuela también. Carlos Andrés Uribe Arango, de Colombia, entre otros expertos de este staff, ¿cierto? Y es importante hacer un cruce aquí con un artículo muy, muy interesante del Pan Am Post, que es un artículo, creo que es boliviano, Hugo Marcelo Valderrama, que él dice que mientras estaba viendo las noticias, cuando Andrés Rojas, uno de los locutores más famosos de mi país, dice, él confesó en el año 2013, en pleno golpe de Estado contra el último gobierno democrático de Bolivia, censuró a un ministro de Estado que pedía el derecho a réplica. Él dice, además de haber tomado partido a favor de los grupos de revoltosos, llamó a uno de estos su gran amigo. Entonces él se hace la siguiente pregunta en este contexto, ¿cierto? Dice, después de superar mi ataque de rabia, me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría de los periodistas defiende y promueve la agenda progresista? Dice que empezó ahí a atacar caos y comprendió que todas las ideologías que pretenden acabar con la libertad existen porque gozan de grandes fuentes de financiamiento, algunas legales y otras no tanto. Dice, casi por casualidad, una gran amiga hizo llegar a mis manos los trabajos de la escritora paraguaya Valeria Insfram. En sus artículos encontré la ficha faltante para completar el rompecabezas, el Pacto de Princeton. En resumen, dice él, el diálogo interamericano, este think tank que les mostré recién, en la página que figuraban todos estos personajes, ¿cierto?, que aglomera además estos banqueros internacionales, sus fundaciones y ONGs, pondría la plata, y el Foro de Sao Paulo, la ingeniería revolucionaria. Para que los dólares llegaran a manos de los grupos subversivos sin levantar sospechas, los financiadores americanos, especialmente el tío Jorge, apoyarían a una gran cantidad de ONGs en la región. En su libro El Ciudadano X, Emilio Martínez, escritor uruguayo radicado en Bolivia, cita lo siguiente. Evo Morales recibió apoyo del tío Jorge para concretar su llegada a la presidencia. Varias ONGs ligadas al tío Jorge fueron promoviendo a Morales en los distintos foros internacionales, llevándolo a distintos eventos en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Además, el Democracy Center, dirigido por Jim Schultz, pero financiado por el tío Jorge, opera en Bolivia también y tiene a la hermana de Oscar Olivera entre su directorio. Dice que, asimismo, a principios de los 60, Fidel Castro dedicó muchos recursos a los trabajos de espionaje en todos los países de Sudamérica. Por eso, en el año 1975 funda el Departamento América, cuya responsabilidad confía a Manuel Piñeiro, mejor conocido como el comandante Barbarroja. Este maestro del espionaje tenía la misión de detectar, reclutar y formar a simpatizantes de la Revolución Cubana, ya se trate de estudiantes, sindicalistas, profesores universitarios, políticos, periodistas o incluso empresarios. ¿Se dan cuenta por qué tantos premios a todos estos periodistas? Bueno, follow the money, ¿cierto? Sigamos el dinero. La misión fundamental de estos agentes de influencia sería mostrar al mundo las bondades y logros de la Revolución Cubana. Un ejemplo entre miles. En los años 80,
la economista venezolana Adina Bastidas, mientras era consejera del gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, es reclutada por el Departamento América. 20 años más tarde, entre el 2000 y el 2002, se convertiría en vicepresidente de Venezuela, en el seno del gobierno de Hugo Chávez. En el caso de Bolivia podemos citar a Carlos Mesa, quien en 1993 llamó gigante de la historia a Fidel Castro. Carlos Valverde, que incluso confesó tener tatuada la cara del Che Guevara en la espalda. O Amalia Pando, aunque ahora dice estar decepcionada del MAS, fue una de las mayores impulsoras de la imagen de Evo Morales desde finales de los 90 y a principios del 2000. Con todo ese know-how, era evidente para las ONGs que sería muy fácil influir en la opinión pública de los países. Total, ya los periodistas habían sido formados por simpatizantes de Castro y su revolución. Ahora solo faltaba que hicieran su trabajo, atacar a los políticos de sus naciones y, como en el caso de Bolivia durante los primeros años de los 2000, endiosar al candidato del Foro de Sao Paulo. El propio comandante Castro tenía una frase para estos personajes: idiotas útiles. Penosamente, estos idiotas útiles fueron cómplices para que nuestras naciones cayeran en las garras de la peor organización criminal que ha parido la región. Interesantísimo el artículo de Hugo Marcelo Valderrama en el panampost.com. Ahora, para terminar el programa del día de hoy, voy a mostrarles una referencia que es realmente impresionante del diario Granma de Cuba. Granma es uno de los diarios oficiales, uno de los más importantes de la Revolución Cubana, y su sitio web es Granma, como el yate, ¿cierto? .cu. Y podemos ver aquí una prueba de todo lo que estamos hablando en este programa, citando justamente al Granma, y que es la simpatía que tiene el Granma con ciertos personajes norteamericanos, y que podemos ver además a través de este diario las agendas que se pretenden instalar en diferentes partes de Iberoamérica, Latinoamérica, y cómo han ido avanzando de alguna manera. Y para hacer esto voy a hacer un ejercicio muy simple, solamente concentrando, para que ustedes vean el alcance de esto, solamente concentrándome en el viernes 28 de marzo del 2008, no sé por qué elegí esa fecha, pero está esa fecha marcada en todos los artículos que les voy a mostrar a continuación, brevemente, la fecha 28 de marzo del 2008, en La Habana, Cuba. Y habla, por ejemplo, el Granma de jefes diplomáticos de Estados Unidos que sugieren cerrar, por ejemplo, la prisión de Guantánamo. Hace un artículo de eso y menciona el elenco de autoridades y a la Universidad de Georgia que patrocinó todo esto. Y asistieron a esta reunión, ¿cierto? Antiguos jefes diplomáticos, como por ejemplo Colin Powell, Henry Kissinger, James Baker, Warren Christopher y Madeleine Albright. El señor Warren Christopher. ¿Quién era Warren Christopher? Ya lo vimos en el inicio del programa. Él fue el coordinador para este pacto de Princeton. Fue uno de los principales coordinadores. Entonces vemos aquí que estas autoridades, dicen ellos, de política exterior coinciden en que Washington debe clausurar la cárcel militar estadounidense. Habla también de que todo esto tiene que abrirse tiene que abrirse una línea de diálogo. Esto es muy interesante. Tiene que abrirse una línea de diálogo en el futuro con el gobierno de Teherán, porque recordaron que es importante mantener contactos igualmente con adversarios y aliados. Así que aquí, en el Granma, vemos una suerte de simpatía encubierta por ciertos personajes de la política imperialista norteamericana. ¿Qué otro descubrimiento asombroso tenemos aquí? Bueno, la política de las Naciones Unidas, porque el Granma también destaca en el año 2008, también el 17 de octubre, que han habido 16 resoluciones consecutivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han confirmado que el bloqueo a Cuba es violatorio de los propósitos y principios de la Carta de esta organización, de los principios de derecho internacional que norman las relaciones entre estados soberanos, dicen ellos, y de los principios sobre la libertad de comercio y navegación consagrados en miles de instrumentos internacionales. También citan a la Convención de Ginebra y lo mal que lo han hecho algunas administraciones de la Casa Blanca, que en el último medio siglo han hecho caso omiso de todo esto y que mantienen a Cuba sumida en una política cruel e inhumana
que no tiene, según ellos, ninguna legitimidad y legalidad. Independiente cuál sea el punto aquí, el punto importante es la posición de Naciones Unidas frente a Cuba, y que puede hablar perfectamente de que los que lo bloquean son inhumanos, pero no hace ningún tipo de referencia de las violaciones a los derechos humanos que han habido en el régimen. Interesante esa política que tiene de defensa, ¿cierto?, las Naciones Unidas, que se va dejando entrever aquí a través de estos artículos de El Granma. Solamente el 17 de octubre del año 2008, otra noticia. Congreso boliviano anuncia una nueva sesión sobre Constitución. Hablan de cómo el Congreso boliviano propuso una votación sobre la convocatoria, ¿cierto?, al referendo sobre una nueva Constitución, mientras los legisladores de las diferentes bancadas valoran con sus bases la postura a asumir. Es interesante entender aquí que uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo es justamente cambiar las constituciones de todos los países para hacerse con el control, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, principalmente de las fuerzas de orden y seguridad, y manejar la agenda económica como les convenga, aparte de eliminar, por supuesto, todas las libertades de los individuos, como lo hemos visto consagrado. Así que hablan aquí algo que parece muy similar a lo que pasa en Chile hoy en día. Hablan de este acuerdo, en esta sesión conjunta de las cámaras de diputados y senadores que hubo, y que la máxima autoridad del vicepresidente de la República, Álvaro García, dice que la medida fue asumida como parte de la flexibilidad de la primera fuerza política con representación en el legislativo, el movimiento al socialismo más. También dicen que esta iniciativa está dirigida a superar las contradicciones que pudiera tener el nuevo texto constitucional. Y García asegura que los acuerdos alcanzados en las últimas horas permiten superar una serie de cuestionamientos que superan las contradicciones que arrastraba la Carta Magna. O sea, es el mismo discurso en todas partes. Y como si esto no fuera suficiente para reflejar lo que estamos viviendo ahora, condenan la actitud del sector radical, al cual califican de radical, ¿cierto?, y como minoritario y de extrema derecha, que busca bloquear desde el Congreso toda iniciativa para llegar a consenso sobre el referendo constitucional. El mismo discurso. Todo esto, por supuesto, fue, según el Granma, estos aplazamientos fueron anunciados mientras organizaciones sociales reinician una marcha de 200 kilómetros hacia la ciudad de La Paz, en demanda del referendo constitucional que consideran como vital para ¿qué? Para refundar Bolivia. Esto lo dice el Granma el 17 de octubre del 2008. Y aquí vamos a ir avanzando hacia lo que muchos de ustedes se están preguntando. El 17 de octubre del 2008, en La Habana, miles de indígenas colombianos cumplen hoy 7 días de protestas en numerosos departamentos del país para reclamar el respeto a sus derechos ancestrales y el cese de las persecuciones contra los pueblos autóctonos. Los indígenas se han movilizado para reclamar los derechos sobre los territorios originarios y por una salida negociada y digna al conflicto armado que vive el país. Denuncian sistemáticamente violación de los derechos humanos y califican esto como una criminalización de la protesta social por el derecho autónomo y la justicia. Así que ahí básicamente tenemos exactamente lo mismo. En solo un día, 17 de octubre del 2008, todas estas noticias son del 17 de octubre del 2008, pero esta es la que más les va a impactar. Crisis mundial será oportunidad para UNASUR, asevera Bachelet en el Granma. El 17 de octubre, la presidenta chilena Michelle Bachelet asevera hoy aquí que la actual crisis financiera y económica mundial debe convertirse en una oportunidad para consolidar la Unión de Naciones Suramericanas, el UNASUR. Bachelet, que ocupa la presidencia por témpore de este bloque, encabezó este viernes junto a su par boliviano, el anfitrión del foro, Evo Morales, una reunión de parlamentarios del UNASUR, que concluirá mañana. La estadista chilena destaca avances en la integración y en las respuestas dadas por UNASUR ante situaciones complejas de la región. Al respecto, mencionó la declaración de la moneda del pasado 15 de septiembre en medio de la crisis política de Bolivia en defensa de la democracia y en respaldo al gobierno constitucional que encabeza Evo Morales. Bachelet recordó
que en diciembre del 2006, en una reunión de los presidentes de la entonces Comunidad de Naciones Suramericanas, el jefe del Estado brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso a Cochabamba como futura sede del Parlamento Suramericano y exhortó a los parlamentarios del bloque a avanzar en acuerdos de constitución de órgano legislativo, primordial espacio para consolidar la integración. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, llamó a construir grupos de trabajo que permitan estructurar una nueva institución y sus atribuciones. ¿Se dan cuenta para dónde va todo esto ya en el año 2008? Asimismo, dijo valorar las competencias y el nivel de decisión que deben recaer en una estructura política supranacional. Escúchense esta. Asimismo, valorar la competencia y el nivel de decisión que deberán recaer en una estructura política supranacional que abarcará a todos los países miembros, agregó. ¿Qué significa una estructura política supranacional? Es una suerte de unión de repúblicas socialistas americanas, ¿cierto? El 17 de octubre, en Caracas, según reporta el Granma también, América Latina está en un momento promisorio y singular para ser realmente libres, destaca hoy Roberto Follari, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en Mendoza, Argentina. Nuestras naciones marchan más unidas y tienen posiciones más radicales contra el imperialismo norteamericano, aseveró el académico en diálogo con la prensa latina. Puntualizó además que estas posturas ya no cumplen, para bien de todos los pueblos, los deseos del gobierno de Estados Unidos, empeñado siempre en la explotación de las riquezas naturales de otros países. Casi toda Sudamérica se encuentra en una situación que nunca antes vivió. Apunta al referirse a las transformaciones sociales en varias naciones, entre ellas Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Argentina. En este sentido, propondré la Unión de Naciones Suramericanas y el papel que juega el grupo para frustrar el golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales. El profesor argentino participa además en esta capital, o sea, en La Habana, a fecha 17 de octubre del 2008, en el Coloquio Internacional Ciencia y Revolución, iniciado la víspera en el salón del Hotel Alba Caracas. Este evento reúne más de un centenar de delegados de varios países de América Latina en Europa. Me van a decir ustedes que todo esto es coincidencia. Es solo un día el que estoy tomando de noticias del Granma. Y esta es la guinda de la torta. Porque si se han sorprendido con todo esto, Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre del 2008. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Michelle Bachelet, colocaron hoy la primera piedra de lo que serán las instalaciones del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Los mandatarios viajaron hasta la localidad de San Benito, distante 35 kilómetros, de la ciudad de Cochabamba para encabezar la simbólica ceremonia. Bueno, hablan del terreno de 300 hectáreas donde Evo Morales explica que la nueva sede tendrá una sala de convenciones y también campos deportivos, entre estos un coliseo y una piscina, por supuesto, para refrescarse. Este nuevo parlamento contará además con salas para eventos sociales, foros internacionales. Y este parlamento suramericano precisó que tendrá también las áreas correspondientes a las viviendas de los legisladores de 12 países de UNASUR que laboren de manera permanente ahí en este órgano. Este órgano legislativo es un órgano legislativo, ojo con eso, de UNASUR debe trabajar por la unidad de la región y de América Latina. Pero ahora, ¿a qué se dedica UNASUR de alguna manera? Bueno, entre sus proyectos incluyen, por ejemplo, esta carretera que integra Venezuela, Suriname, Guyana. También podemos hablar del corredor amazónico que involucra a Venezuela, Ecuador y Brasil. El ferrocarril interoceánico que va desde Antofagasta a Santos, involucra ahí 7 países. Y por supuesto, el objetivo es unir América Latina, ¿cierto? O sea, podemos decir que prácticamente lo mismo que quiere el Foro de Sao Paulo. Por supuesto, para crear este nuevo gobierno mundial tienen que deshacerse de los países y amalgamarlos, ¿cierto? En estas zonas, por eso se habla de zonas, no se habla de países ya, se habla de zonas. Y hay que entender aquí los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, que fueron los que reemplazaron a los
fueron el reemplazo en realidad, fueron anteriores, perdón, a los ODS, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y estos eran 8 Objetivos de Desarrollo Internacional que tenían los 192 miembros de Naciones Unidas y además una serie, por supuesto, de organizaciones internacionales que acordaron alcanzar estos objetivos para el año 2015 con el fin de, según ellos, acabar con la pobreza. Y entre ellos figuraban los siguientes: reducir la pobreza extrema, reducir las tasas de mortalidad infantil, luchar contra epidemias y enfermedades como el SIDA, el VIH, y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Entre sus objetivos, el número 1 era erradicar la pobreza extrema y el hambre para el año 2015. Como a Cuba y a Venezuela no lo han tocado ni ninguno de estos países, porque dicen incluso la meta 1A es reducir la mitad de la proporción de personas con ingresos inferiores a $1 por día. Lograr un empleo pleno y productivo en el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Bueno, esto era para el año, da lo mismo. El objetivo número 2 es lograr la enseñanza primaria universal, ¿cierto? El control de la educación de los hijos para anular a los padres. Promover la igualdad entre los sexos con el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, por ejemplo, entre otras cosas. Estos son los principios cuando se incorporan los principios del desarrollo sostenible en las políticas públicas y programas nacionales. Hablan de la pérdida de biodiversidad biológica y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, y el objetivo 8, muy importante, fomentar una alianza mundial para el desarrollo, y entre eso se incluye entre la meta 8L en cooperación, una cooperación con las empresas farmacéuticas para proporcionar acceso a los medicamentos, entre muchas otras cosas. De aquí comenzó todo de alguna manera, en estas metas del milenio. Bueno, por supuesto, y después todo esto se fue transformando en la Agenda 2030. Bueno, ahí lo tienen. Está toda la documentación, se las voy a dejar abajo en los enlaces de este programa para que la puedan revisar, para que vean estas fundaciones, para que vean el tema de qué es este acuerdo de Princeton. Les digo, no hay información en español ni en inglés porque yo me he dado vuelta todo buscándola. De hecho, Olavo Di Carvalho, que falleció hace no mucho, él puso un estudiante que trabajaba con él a investigar este tema en la Biblioteca del Congreso. Y él dice que el artículo donde hacía una referencia, que fue publicado esto en el Gramna, por eso yo les puse el Gramna, hacía una referencia a este pacto de Princeton, había desaparecido. Había desaparecido justo, creo que era la hoja o el ejemplar completo, no recuerdo, donde había aparecido esto. Él pidió hacer esta investigación para tener toda la documentación y dice que de la Biblioteca del Congreso esto desapareció. Me imagino que es la Biblioteca del Congreso norteamericana, a la que hacía referencia, porque no se refirió, no hizo la aclaración. Pero por eso se habla del pacto secreto. Ahora, todo lo que hubiese tenido esto de secreto lo estamos viendo ahora en la realidad. Esto está sucediendo frente a nuestros ojos. Y vemos que todo esto es un discurso falso para poder engañar a la gente más incauta, a los calientes de cabeza, ¿cierto? Para que se peleen unos a otros. Pero aquí vemos la cooperación internacional en más alto nivel. Y mucha gente se pregunta cómo es posible de que los comunistas trabajen, y no solamente los comunistas, también la gente de derecha no extraña tanto, pero sí extraña a un comunista que trabaje con los banqueros internacionales y que lleve a cabo toda esta agenda, ¿cierto? ¿De dónde salen los fondos? ¿De dónde sale la plata? Bueno, follow the money. De eso se trata justamente este episodio. Es una forma, esta información, de darnos cuenta de qué tan profundo es el hoyo del conejo aquí y por qué realmente se está suprimiendo información. Esa es la madre del cordero y es lo que hay que centrarse acá. Así que bueno, todo esto se puede hacer cuando uno no se transforma en un fanático. Porque imagino que para mucha gente podrá ser muy difícil procesar esta información por lo mismo. Porque quieren creer lo que quieren creer, simplemente. Y están atrapados ahí.
Pero hay que liberar nuestra mente, hay que pensar más allá, hay que atreverse a indagar y hacernos libres. ¿Y cómo se hace uno libre? Bueno, primero empezando a pensar por uno mismo y tratando de sacar nuestras propias conclusiones. A la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar. A la gente le gusta que le den opciones y que pueda elegir. Pero para eso también hay que entregar información que sea lo más fidedigna posible para que la gente pueda hacer esa diferencia y pueda diferenciar para, por supuesto, tomar la mejor decisión posible. Tengo algunas invitaciones que hacerles. Los invito a visitar nuestra tienda en Amazon, una tienda de supervivencia y productos de preparacionismo, productos de seguridad para el hogar y una serie de cosas. Prácticamente toda la semana estoy agregando más productos al catálogo, así que está muy entretenida. Algunas cosas yo mismo las ocupo, la mayoría de los productos los he elegido todos yo, así que si estás pensando en prepararte para lo complicada que se está poniendo la situación, bueno, puedes visitar nuestra tienda. Estoy seguro que te va a gustar y vas a poder encontrar más de algo que te sirva para estos momentos. Hay bastantes categorías, bastantes cosas distintas, desde cosas de supervivencia, equipo táctico, también hay cosas que son muy interesantes como algunos equipos de seguridad para el hogar, protección incluso contra radiación. Hay equipo de bushcraft, todo lo que tiene que ver con salir al aire libre, disfrutar de la naturaleza y una serie de cosas. Así que los invito a conocer esta tienda en Amazon, que les repito, van a poder encontrar el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Agradecer, como siempre, a toda la gente que nos apoya a través de la plataforma Patreon, Flow, Buy Me a Coffee también, que es una de las plataformas principales que estamos utilizando y donde puedes acceder a algunos servicios además que nos ayudan a mantener este canal. Así que te invito a entrar a Buy Me a Coffee. También vas a poder encontrar el link en la descripción del video y hay algunos servicios que a lo mejor te pueden servir ahí. Bueno, si te vas de aquí sin dejarnos tu like, espera un segundo más y déjanos tu like antes de irte. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.